Bueno, buenas noches. Gracias por venir en estos días complicados, lluviosos y también preciosos a esta presentación en el que estoy súper bien acompañado con Carmen y Ana de un poemario ilustrado o una ilustración poemizada. Y bueno, antes de pasaros con ellas, que son lo realmente importante para que nos cuenten esa simbiosis que se ha producido entre color y palabra, querría introducir ligeramente la editorial y ligeramente las características de literatura expandida que se han aplicado en la obra. Lo primero, contaros, para los que no lo sepáis, que es una editorial de literatura expandida en formato digital. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en las antípodas de los ebook. Nosotros solo buscamos un texto que se expanda con las posibilidades digitales. Esas posibilidades son infinitas, no sabemos cuáles son, pero las que hemos utilizado nosotros por ahora son muchas de ellas, como la interactividad, o enriquecer el texto con vídeo, o con animación, sinónimos que cambian, palabras que se mueven, o sonido, o en este caso en el poemario podemos escuchar a la autora recitando. Tenemos también pues ilustración, aleatoriedad, que es un elemento que yo disfruto mucho cuando lo maquetamos, que la siguiente página aleatoriamente unos lectores lean una y otros otra en función de la narrativa propuesta por el escritor o la escritora. Entonces ofrecemos unos textos que son texto, no hacemos videoarte, hacemos texto, hacemos literatura, pero sí queremos aprovechar las posibilidades que nos ofrece el medio digital. Y leerse, que siempre me dicen, pero entonces ¿cómo se lee? Leerse es muy fácil, es como leer el periódico en internet. No hace falta un Kindle, no hace falta comprarse una aplicación, no hace falta descargarse nada, es como cuando te metes en un periódico. Dicho esto, en la obra de Ana y Carmen, que se me olvida conectarme a internet. Vamos a ver, que tengo que conectarme a mi teléfono. Aquí. Aquí estamos. En la obra de Ana y Carmen se han producido esta expansión por su simbiosis, ¿no? Por su relación. Pero eso lo van a comentar más ellas. Yo lo que os quiero mostrar es que aquí nos encontramos con dos posibles lecturas, que es algo que a mí me ha apasionado siempre. Hay muchos poetas, como es el caso de Ana, que no sé si se obsesionan o si necesitan una serie de palabras en las que se anclan para transmitir el sentimiento y que a lo largo del poemario reaparecen, ¿no? Esto siempre pongo el ejemplo de Zurita porque el chileno lo hace de una manera salvaje, ¿no? Te repite las cordilleras, los mares, las espumas continuamente. Pero lo han hecho muchos poetas muchas veces, que curiosamente además no tiene un nombre específico eso. Cuando publiqué este poemario le lancé a Gonzalo Scarpa, que es un poeta que tiene muchas asociaciones de poetas y está todo el día haciendo eventos, y dije, ¿qué palabra ponemos a esto, no? Que él me dijo, ponle palabra pivote a esas palabras. No sé si es la mejor definición, pero no existe una. A mí me recuerda a la anáfora, solo que la anáfora está al principio de los versos. Pero el caso es que esas palabras que se repiten, aquí hemos hecho un juego muy bonito que os voy a enseñar. Aquí está la dedicatoria, ahora cita, y aquí empezamos a presentar el poemario. Bueno, aquí tenemos la primera tablilla para el primer poema. Como os digo, esto ya lo comentarán casi mejor ellas, pero vamos a lo que os comentaba, esas palabras túneles que te llevan de un sitio a otro. La navegación puede ser como en papel. Vamos al final del poema, no nos leemos, pasamos página. Podemos leernos el poema así, pero hay otra lectura posible, que es a través de esas anáforas
o esas palabras túneles. Como veis, aquí hay boca, hermano y casa que se repiten mucho a lo largo del poemario porque quiere, entiendo, la poeta luego nos lo comentará, luego me lo aclarará, transmitir algo repitiendo esa fuerza y esas palabras, ¿no? Y entonces si pinchamos en boca, en vez de ir al siguiente poema, nos vamos a otro poema en el que, además de tener a la poeta recitando, nos encontramos que vuelve a aparecer esa palabra, que si pinchamos nos lleva a otro poema en el que vuelve a aparecer esa palabra, pero no es el tercero. José Luis, aquí estás. Y aquí tenemos otra vez la palabra boca. Como veis, se repite mucho en un poemario esa palabra. Y de nuevo vuelve a aparecer, creo que ya es la última. Y aquí vemos que ya no se puede pinchar, es la última vez que aparece la palabra boca. Con lo cual tenemos que hemos enriquecido esta experiencia lectora, permitiendo al lector esas dos maneras de leer el poemario, si es por los túneles o de una manera lineal. Aparte de esto, como comentaba, las ilustraciones de Carmen y las lecturas de Ana, que con audio dan una experiencia adicional que en papel sería imposible, claro, el poder escuchar a la autora recitando, que es una hermosura. Hoy le pediremos a ver si hay suerte y nos quiere recitar algo aquí también en directo. Y ya sin más, luego al final tendremos preguntas, pero sin más os dejo con Ana y luego con Carmen para que nos hable un poco de qué experiencia y de dónde surge este poemario que empieza con la muerte y que acaba con la vida. Cuéntanos un poco, Ana. Bueno, muchas gracias, Benja, muchas gracias al público, gracias por estar aquí. Pese a las condiciones climatológicas adversas, se aprecia doblemente el esfuerzo, así que muchas gracias. Voy a hablar un poquito de cómo ha nacido ese poemario y qué es lo que me ha empujado a escribirlo, porque tiene una historia bastante peculiar y en su momento no tenía ningún tipo de intención de publicarlo. Es un poemario que se origina de un lugar de pérdida, ¿vale? Pérdida de una muerte que en mi biografía ha sido fundacional, en la mía y también en la historia de mi familia. Por lo tanto, la muerte, en esa primera parte del poemario que se titula Thanatos, tiene un lugar protagónico. Aparece la muerte en un sentido abstracto de reflexión sobre la pérdida, de elaboración, por supuesto, del luto, pero la muerte aparece en su corporeidad, en su faceta más humana, inhumana y también en su ritual. En este poemario, en esta primera parte del poemario, se habla mucho de las ritualidades de la muerte. Se habla de lo que supone, de la labor trabajosa, en primer lugar, de quien se despide, de quien se muere, de la labor trabajosa de quienes acompañan al agonizante y de la labor trabajosa, que ya la última, que es preparar el cuerpo para la muerte. ¿Por qué tanta obsesión con la muerte? Con esa faceta más descarnada de la muerte. Y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis bastante íntimo y personal. Yo vengo de Sicilia y he tenido yo diría la suerte de criarme en una cultura donde la muerte, ya menos, donde la muerte está bastante normalizada. ¿Cómo? Tenemos un día que se parece un poco al Día de Muertos en México. La noche del Día de Difuntos, en varias zonas de la isla se preparan mesas porque vienen por la noche nuestros muertos a visitarnos. Y a los críos de las familias nos dejan regalos debajo de la cama. Entonces, ya desde pequeños nosotros vivíamos en el recuerdo de esos muertos que no conocíamos, que eran bisabuelos, tatarabuelos,
pero que permanecían vivos en la memoria de los vivos y sus figuras, digamos, que se tramandaban también en la conciencia y en la memoria de los más pequeños. Por lo tanto, al día siguiente, cuando recibíamos los regalos, íbamos al cementerio a darle las gracias a nuestros muertos por los regalos. Y entonces, bueno, íbamos de la mano de nuestros abuelos al cementerio a ver las lápidas, a ver las fotografías, y recordábamos esas historias que nos contaban mi madre, nos contaba mi abuela. Por otro lado, Sicilia, concretamente mi pueblo, es un pueblo muy pequeño, aún los muertos se velan en casa. No se va a un tanatorio para despedirse. La despedida se hace en casa. Entonces, muchas veces es la propia familia quien se encarga de cuidar ese aspecto último, ¿no?, de ritual, de preparación de la muerte. Y uno lo vive desde pequeño. Yo lo vivía cuando era monaguilla, con 6, 7, 8 años, y entonces pues nada, íbamos, cuando fallecía alguien, nos tocaba ir con el cura a visitar al muerto, a la muerta, y íbamos y teníamos un contacto muy directo con la muerte. Siempre hemos tenido una relación bastante cercana y casi carente de tabú. Y por otro lado, lo podéis ver también en el poemario, la muerte se relaciona también con toda una parafernalia de raigambre católica, debido en parte a esa experiencia que os comento de la muerte, y también a la figura de mi tía abuela, que es la ausente presente en ese poemario, porque ella era una mujer muy piadosa. Entonces, digamos que era su código. Y he querido también hacer tantas referencias a ese mundo por intentar hablar su propio idioma. Un idioma que ella conocía perfectamente, un idioma que ella nos enseñó a mi hermano y a mí. Mi hermano, por supuesto, es otra de la palabra túnel, como has dicho. Mi profesor en la Universidad de Pisa, que era el profesor Casadei, la llamaba palabras dominantes. ¿Ah, sí? Sí, la llamaba palabras dominantes en la poética de un autor, ¿no? Palabras que se repetían con obsesión porque, bueno, tenían un significado especial, consciente o no, para el poeta. Mi hermano, como comentaba, es una palabra dominante y una figura también dominante en esa primera parte del poemario, porque ha sido la primera vez que ambos hemos experimentado la muerte de cerca. La hemos tocado con mano. Ha sido una muerte privada. Y entonces nos hemos encargado de mantener esos rituales los dos. Y ha sido un duelo compartido, de cierta manera. Así que no podía no estar mi hermano. Otras cosas que quería comentar, que ha sido el proceso de creación, que ha sido, yo diría, accidentado y traumático. Y vamos a explicar las dos facetas. Con la muerte de mi tía abuela, para mí siempre la escritura ha sido un vehículo de expresión desde que tenía 9 años. Pero fallece mi tía abuela y yo no puedo escribir. No puedo. Aunque quisiera con todas mis fuerzas poner negro sobre blanco lo que yo sentía, no era capaz. Mi reacción era física, descomposición. Cogía el boli, me acercaba a una hoja y no podía. Y fueron años. Mi tía abuela falleció en agosto de 2019 y yo pude terminar de escribir el primer borrador del primer poema, que se ve, si lo puedo enseñar, al final de la sección Tánatos. El primer borrador del primer poema en 2023. Cuando conseguí acabar el primer borrador del primer poema, de la primera sección del poemario, yo ahí entendí que mi duelo había acabado.
Aquí no, Sí, pero no está aquí. El borrador está... Sí, está aquí. Sí, Yo creo que está aquí. Creo que estaba en tu... Está aquí. Lo hemos querido... Este es mi tía de pequeña. Bueno, vamos a pasar por poco a poco Sí. a decir esto. ¿Cuál de ellas? Esta de la izquierda. La de las trenzas. Sí. Su retrato que tenemos en casa, suyo. Objetos suyos. Lo que queda de su casa. Un vestido suyo. Algunas joyas también suyas. Y este es el borrador del que os hablaba antes. Ese fue un borrador parcial que no lo acabé, lo tiré a la papelera. Me dio tanta pena tirarlo a la papelera que lo recogí y lo tiré en un cajón. Y se ha quedado en el cajón desde 2019 hasta 2023, cuando lo retomé y lo acabé. Y ahí, como os comentaba, entendí que mi proceso de duelo había acabado, que ya podía volver a escribir. Podía hablar de ella, podía hablar de la muerte, podía hablar de la vida y podía volver a escribir un poema, que para una persona que está acostumbrada a hacerlo diariamente no deja de ser traumático el hecho de no conseguir escribir, de no poder escribir. Entonces, digamos que estaba experimentando, por un lado, la imposibilidad del acto de escritura después del evento, veía el fracaso de la posibilidad testimonial y terapéutica a la vez de la escritura, y aquello me generaba muchísimo desconcierto. Debido a ese proceso que os comento, es un poemario que tiene un desfase cronológico brutal, porque la primera parte del primer poema se creó en 2019, pero se acabó en 2023. Algunos de los poemas se escribieron en 2024, es decir, el evento traumático ocurrió en 2019, pero los poemas se escribieron con mucha posterioridad. Y como os comentaba, he intentado reconstruir la cronología inicial en esta primera parte, que es Thanatos, y ir hilvanando, ensartando esas piezas, respetando lo más posible el orden del trauma y la posterioridad de lo que es la elaboración. Lo veréis, van por meses. El primer, Thanatos es la primera sección, tanatorio, agonía, la llegada, tanatopraxia, leeré algunos de ellos, el día después, el tercer día después, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mucho después. Es decir, he intentado reconstruir esa cronología que en la parte práctica, a la hora de escribir, me ha faltado por completo. Como comentaba, nunca he tenido vocación de libro. Yo nunca escribí esos poemas pensando en un libro. Ya me costaba tanto escribir que nunca había podido imaginar que se habría quedado plasmado en un poemario. ¿Cómo pasó? ¿Por qué me decidí por publicarlo finalmente? Por otras cuestiones raras que a veces la vida nos regala, ¿no? Nos pone en encrucijadas que se nos dan. En 2024 me invitan a un congreso. Yo soy profesora universitaria, por lo tanto, ir a congreso es algo que hago a menudo. Después del congreso organizaron un recital poético. Entonces, invitaron a los académicos que estábamos en el congreso a participar con algunas piezas escritas. Claro, yo lo único reciente que tenía escrito era esto, aún no del todo acabado, aún desordenado,
Y entonces, pues nada, fuimos a recital y yo fui a recital con algunas piezas de las claudicaciones del olvido. Y claro, hablar de muerte es hablar de una experiencia que es universal y que todos hemos vivido, directamente, indirectamente, pero todos hemos perdido a alguien en nuestra vida. Y se generó, a la hora de leer esos poemas, una catarsis con el público, que claro, la gente me pedía, ¿dónde lo puedo leer? ¿Dónde lo tienes publicado? Y yo me veía en la imposibilidad de decirle, no lo tengo publicado, no está en ningún sitio, no te lo puedo enseñar, no sé dónde lo puede encontrar. Y a partir de ese momento me decidí a publicar el libro. Dije, si un poema de las claudicaciones del olvido puede ayudar a alguien que ha pasado por este proceso a vivirlo o a canalizarlo, necesito publicarlo. Y no me interesaba tener un libro físico, de ahí que finalmente haya optado por una edición de tipo digital, porque en un contexto en el cual estaba, en ejemplo de recital, era una sala enorme y teníamos un público también muy numeroso y teníamos eso, una pantalla. Entonces, claro, una cosa es que leer un poema así y otra cosa es que la persona que están en la sala también pueden leerlo. O decirle, mira, ponte en pincha aquí y vas a poder leer una muestra del poemario, vas a poder leer 4 poemas, lo que sea, y si te interesa comprarlo, pues luego lo compras. Entonces, fue esa circunstancia que me hizo decidir, en primer lugar, publicarlo. En segundo lugar, optar por un tipo de publicación así, mucho más dinámica, mucho más directa y que, por supuesto, podía estar presente yo leyendo un poema, podía estar presente mi tía abuela, objeto de la tía abuela, y cuando Benja finalmente me propuso colaborar con Carmen, yo acepté encantada. Bueno, me presentó el trabajo de Carmen, me dio su Instagram para que viera su trabajo y a mí me encantó, por supuesto, porque si no, no estaríamos aquí. Y decidimos crear un trabajo que jugara con el cromatismo. Son poemas de luto, de duelo, donde hay mucho dolor, mucha muerte, y quería que se generara un contraste cromático para justamente hablar de ello, de la vida, que la segunda parte del poema, Eros, rueda alrededor de ello. Después de unos poemas, digamos, centrados en la pérdida y en la elaboración del luto, ya llega la abertura, ¿no?, a la vida, al amor, al deseo y a la normalidad de cierta forma. Entonces yo quería un poco esto, ¿no?, que la parte de Carmen fuera contraparte, valga la redundancia, a la negrura o a la opacidad, mejor dicho, de ese momento de pérdida. Y ya dejo que Carmen hable mucho más, de manera mucho más profunda de su trabajo, que es precioso, ya lo veréis. Y si os parece, paso a leer algunos poemas. Sí. Carmen, ¿me aceptas ese vaso? Sí. Muchas gracias. Voy a leeros el primero, ese que se ve en un estado de boceto, ¿no?, en la foto, y que se acabó en 2017. Sí. Carmen me sugiere que me ponga de pie. Sí. Se titula Tanatorio. In memoriam de mi tía abuela, Nerina. El encantamiento de la infancia se rompió una tarde de verano, después de que agonizaras una noche entera y medio día entre oxígeno y morfina. Expiró contigo mi niñez, echando espuma por la boca, cuando a hermano y a mí se nos acabaron los remedios, los hechizos, las plegarias, y madre y padre se hicieron viejo de improviso.
arrastrando con incredulidad sus canas recién nacidas en el pasillo. Nos quedamos en el primer plano, sin poderte ni siquiera sujetar, con la resignación descompuesta de una deposición de Pontorno, ángeles trágicos al final de un drama manierista. Nos repartimos tu miseria con avidez, como la túnica de Cristo, una sortija de coral de Pompeya, un neceser comprado en 1975 en el mercadillo del pueblo, un vestido con un estampado de flores, unos cuantos rosarios de plástico y un reloj dañado de la posguerra. ¿Qué es lo que heredaremos de la brevedad de tu figura? La osteoartritis deformante, el cáncer, la incontinencia, tal vez la sordera, o aquella alegría indefectible tras cada defecto de la carne, el detallismo de las castañas asadas en el papel albal a la salida de la guardería, el gesto del café vertido a escondidas en la leche del desayuno, el regalo a la vuelta de cada viaje y de cada compra. O, mejor, la constancia de la espera, en el patio del colegio, en la orilla de la playa, en la silla de la cocina y en la de ruedas, luego, a cada regreso a casa después del semestre universitario. Me legarás, tía abuela, la paciencia bíblica, la inquebrantabilidad de la fe, la rebeldía prometeica de elegir un destino y un martirio, el saber estar en el mundo con conciencia y discreción, en la mediocridad áurea y riquísima del heroísmo secundario. Qué luz cegadora en la negrura de tu nombre. Voy a leer otros que se titula La llegada. La muerte huele a almizcle desprendido en los coletazos últimos de una biografía, a sudor extenuado sobre una sábana bajera que amarillea en el paroxismo de la piel, en las aristas de una mirada de cristal. La olí precisa cuando intenté incorporarte y la anuncié con el alivio que presagia cada final. Ya viene. Madre se quedó un paso atrás, con un timor bíblico colgándole por la barbilla. Su cara, un agujero negro demasiado abierto para poder fagocitarla. Y hermano, desde una mirada desorbitada, gritó una onomatopeya de silencio en un intento pueril de alejarla, de censurarla en mi boca. Nunca me partí en una ternura más devastadora, como en aquella obstinación por ocultar una tragedia, al igual que una travesura antigua, de las de antaño, cuando tú nos cobijaba debajo del delantal. Nunca lo amé más como en aquel estásimo inconcluso que no quería ceder el paso al éxodo. Olí tu muerte con cordura y le abrí la puerta de la habitación, y ella entró, como quien sabe que no necesita invitación ninguna, con el rigor protocolario del oficiante ceremonial. Tuve el honor de sellarte los ojos y entonar tu cántico definitivo. Nunc dimitis servum tu, Domine, secundum permum tu in pace. Voy a leer Tanatopraxia, que habla justamente de ese ritual, de la preparación del cuerpo. En el santo sepulcro de tu habitación, hermano y yo te ungíamos con la devoción meticulosa de dos Marías, perpetuando el ritual del cuerpo a cuerpo con la muerte. A manos llenas tocamos la decrepitud de tu vejez, la indignidad de la enfermedad. A manos llenas nos entregamos a sangre, humores, desechos, aquella carne tuya tan reverenciada y tan acosada por un sacrificio acuciante. Veneramos el declive de tu humanidad con el fervor de una pietas aprendida en el misterio de un amor ordinario. Qué extraño se atrevería a rozar siquiera lo que para nosotros ya era reliquia. Aún me persigue
en la retaguardia de las pesadillas, la mirada del mozo de la funeraria ante la obstinada obcecación con la cual te maquillé la cara para el velatorio. Os voy a leer ahora el día después. Madre me lo suplicó desde su cama narcótica y me arrojé contra el armario ropero para el escrutinio, apretando mi valor en la negrura de un saco de plástico para que no se desplomara. Volví a tocar tu cuerpo en la oquedad de aquellas prendas cosidas por tu esmero, la rectitud de la cintura en el talle de una falda, el pecho escaso en el entramado del jersey verde musgo, la tibieza de la Rebeca en tus hombros estrechos, los brazos cortos en la longitud de las mangas del abrigo. Te olí viva en los pañuelos y volví a tenderte la mano para apuntalar tus pasos inciertos hacia la iglesia cuando cogí los zapatos. Te vi quemando el borde de la Singer con un cigarrillo olvidado por retarme a no reír ante tus muecas. Sin el auxilio de cura y de barbero, tuve que elegir qué dolor prohibirnos en la memoria. Y voy a leeros ahora algunos de la segunda parte. El primero se titula Suerte. Me viste al cruzar la calle, naufragando en una camiseta marinera de rayas. Me viste rota, claudicante tras el encierro, desencajada, sin rumbo puesto. Así me viste, y me invitaste a café, sorteando la acritud de mi desconfianza a la mediocridad de recelo. Me cuesta volver a amar sin mascarilla. También me cuesta desprenderme del luto, de lo robado, de la viudedad de mí misma, del ovillo de la autocompasión. Pero me miraste y me garabateaste el estío alrededor del ombligo. Y así, apretada de llanto, cedo a los tientos de la vida para que no me duela el gozo que me escancias. Eres milagro vertido para escarchar la huida de mi paso. Buenísimo. Y luego, en esa segunda parte, hay poemas muy cortos, de apenas 3 líneas, que casi condensan, son imágenes. Primavera, solo lleva 4 versos. Florezco cada vez que me abres la puerta. Otro, extrañamiento. Fuiste súbito y necesario, y te lo repito con asiduidad diaria desde debajo de los párpados, asomándome apenas a la barandilla destartalada de tus pestañas, cuando la ventana se desdobla anaranjada en la pared del dormitorio, y la epifanía dulcísima de tu niñez se reencarna en la mueca de la boca, pidiéndome más ternura en el silencio pleno de tus manos. Entre sábanas me confieso, nunca me había extrañado tanto mirarme mía en unos ojos ajenos. Y los últimos 2, y ya le cedo la palabra a Carmen. Ternura. Tu ternura es una herida que no se restaña. Elige la cruz de mis brazos para manar sin pudor. Conmigo decidiste quitarte la costra de la sensibilidad para enseñarme tu eje, deshilacharte la sutura del llanto sin miedo al juicio. Tu dulzura se acomoda en mi regazo sangrienta para que la sujete por la noche, para que la ostente en tus miembros abandonados sobre mis piernas. Le sonrío por encima de tu cabeza, ladeada en mi pecho. Soy una piedad feliz en un sofá de diseño. Y ya la última, que es el último poema que cierra
El libro se titula La rutina. Te saboreo en las nimiedades cotidianas, la mesa puesta, la casa encendida, tu cuerpo que huele a cansancio y vetiver, el cuento del día desgranado desde el sofá, en los rincones de tu pie derecho, tras un pensamiento excéntrico que dejas caer con la certeza de que yo lo recojo antes de que estalle. Todo lo que quiero de ti es esa libertad que inventamos como un juego infantil, ese placer de sabernos distintos en el descanso de la ordinariedad. Gracias. ¿Sabéis lo que me fascina de haber editado este poemario? Que esos sentimientos evidentísimamente que salen de dentro, o sea, aquí no hay falsedad, aquí no estás intentando hacer drama, es que sale de dentro. A eso, que es muy evidente, ha elegido unas palabras que generan una sonoridad que acompaña impresionantemente bien ese sentimiento que transmite. Me fascina ese juego de palabras. Eso fue lo que dije, esto hay que publicarlo sí o sí. Pero es que cuando después llegó Carmen y le puso ese color a ese tipo de palabras que saltan y transmiten, se cerró un círculo. Ahora nos contará Carmen el trabajar que ha hecho para llegar a conseguir transmitir eso con color, pero se cerró un círculo que me parece fascinante en el poemario. Ese sentimiento, esas palabras, cómo suenan, su sonoridad independientemente del significado y esos colores que están ahí. Realmente estoy súper satisfecho de este poemario de estas dos mujeres maravillosas. Bueno, pues os dejo con Carmen que nos cuente ese proceso de ponerle color a estas palabras. Vale, me voy a poner las gafas porque al final sí que voy a tener que leer alguna cosa. Bueno, primero de todo, buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Desde luego hoy eso ya es una medalla para todos los que han venido, ¿no? Luego, gracias a Benjamín, porque la verdad que la invitación a este proyecto ha sido fantástica y por supuesto muy agradecida a Ana, porque la verdad que esta mañana releía sus poemas con mi hija y estábamos las dos muy conmovidas, porque realmente es eso, o sea, es un poemario que tú puedes leer y que tus sentimientos afloran en voz de otra persona. Me parece precioso, todo conjunto. Pero quiero empezar como por el principio. Y no sé si se me escucha, porque como está el sonido este, se me escucha o me pongo de pie, porque yo voy a estar circulando. ¿De pie mejor? Sí. ¿De pie? Pues me pongo de pie. Y bueno, porque quería empezar, pues el 11 de febrero del año pasado me llega un WhatsApp de Benja con la propuesta de, mira, ¿quieres colaborar en un poemario? Debes insertar, es decir, entonces claro, de esos dibujos que tienen puntos un poco más realistas, más figurativos, que están más garabateados, que son más automáticos, cogí solamente el color. Y al final quería hacer algo abstracto porque me parecía, muchas veces dicen, ilustra un poema, ilustra, ahora también estoy en un proyecto de un poemario infantil. Y es muy difícil cuando eres una pintora que tiene una artista un poco más bien abstracta, pues aunque siempre estás uniendo la figuración y la abstracción, me parecía bonito dejarlo neutral, no incidir, no ponerle la anécdota de los zapatos de color rojo, o la anécdota de la cama, o la anécdota de las sábanas, ¿me entiendes? Dejar que respirara sola y que solamente al final, cuando puedas leer todo el poemario, lo vas a encontrar en su conjunto, pero este conjunto existe físicamente. Porque también me gusta de la propuesta de Benjamín, literatura digital. Me estáis preguntando, me ha preguntado mi hermana, ¿dónde está el libro? Que lo quiero comprar. Ya, es que hay que comprarlo online. O sea, es decir, que está en la red. Es una manera diferente de leer, pero es una manera bonita de leer, ¿no? Porque como dice él, siempre llevas la biblioteca encima. Es eso, literatura expandida, ¿no? Entonces aquí he traído las pruebas, pero fijaros que están muchas vacías, porque quería dibujar con lápices de color sobre un soporte rígido y entonces tuve que hacer muchos cientos con diferentes papeles, superposiciones y preparaciones hasta dar con la adecuada. Y estas de hecho son las fallidas. Hay una que es la buena, ¿eh? Hay que encontrarla. Vale. Y entonces... yo no sé dónde dejar las gafas. Vale. Las vuelvo a necesitar.
Mi hija me va a hacer de ayudante. Vamos a cerrar los lápices que los volveremos a utilizar después. Bueno, esto también quiere decir que es el mejor regalo que me puede hacer siempre mi marido, que es el que me las ha comprado. Digo yo, a mí no déjate de joyas y regálame lápices o colores o lo que sea. Bueno, voy a abrirlo. Y entonces, yo rescaté en una de las primeras... bueno, la obra se ve así, las 30 tablillas. Rescaté en una de las primeras charlas que tuvimos online. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando y yo te dije, es que me he quedado con ciertas cosas que realmente yo creo que es lo que se refleja en ese primer dibujo y luego se refleja en los colores utilizados. Y además, cuando tú tienes esa paleta de color delante, tú agarras un color determinado, no sabes por qué, me parecía interesante, ¿no? Porque este poema lo estoy interpretando con esta gama de colores. Y además ahí os vamos a invitar luego también a que elijáis un color si es que queréis comprar la obra, que esperamos que sí, porque además está tirado esto de la literatura digital, madre mía. Es que... Y os colorea luego un poquito. Sí, coloreamos entre todos, porque yo le decía a Sol que Benja me ha hecho la tarjeta en blanco y negro y me pidió color, así que me he traído los colores como una niña pequeña. Y entonces voy a leer la reinterpretación en este librito de tus poemas, ¿me lo permites? Claro, por supuesto. Porque de repente los vas a ver totalmente descompuestos y vueltos a componer, ¿no? Y mi hija va a ir, le voy a ir dando las piezas, las voy a ir enseñando, porque decía, Benja, ¿lo vas a conseguir hacer? Lo voy a intentar, ¿vale? Las claudicaciones del olvido, de Ana Cachorra. Tanatorio. Siempre la primera palabra es el título. Luz cegadora en la negrura de tu nombre. Esta sería la primera pieza. Se la paso a mi hija, que viene, ¿veis? Detrás viene el numerito. De hecho, Sol, ponlo así, que yo lo estoy sacando, ¿lo ves? La 2. Uy. Agonía. Estoy aquí, estoy aquí. El esfuerzo inhumano de devolver el alma al creador. Yo me voy a emocionar. Qué precioso. La llegada. La muerte huele a almizcle. Tanatopraxia. A manos llenas te maquille la cara. Están puestos del revés de los antes, ¿no? El día después. Te olí viva en tus pañuelos. Yo también he olido en los pañuelos y en las prendas de la gente que quieres. Qué bonito. Es precioso. El tercer día. Madre no quiere vivir en la casa donde moriste. Apagó las luces, se sacudió el luto y comenzó a habitar el caparazón. Septiembre. No, siempre me confundo con... Mira, son los retales. Después se llama. Las claudicaciones del olvido retumban. Que esta es una pregunta que tengo ahora que llegamos a esta. Y es, el título está en el 7. Sí, es un número mágico. Y a mí me gustaría que me lo explicaras, el título. Después. Ahora sí. Septiembre. No nos estamos alargando, ¿no? ¿Me da tiempo?
estruendo de hoja que se abarquilla. Sol parece de... El 1, el 2... Qué bien, ¿no? Espera, luego los cogemos, es que los pongo para que no se pringuen los unos con los otros. Las ciénagas de mi entereza. Noviembre, paseo mi orfandad por la orilla de un río. ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? Que me ha sonado una alarma. Siempre... Que a lo mejor tenemos que acabar ya. Pues voy por el 11, así que un poco de paciencia. Voy más rápido, diciendo, no, que esto es tan bonito, mira. Te deletreo el alma para aprender mi nombre y así me rindo al capricho de un dios que juega al ajedrez con mi corazón distraído por una luz navideña. Diciembre te amo. Mucho después, cuando engullía nieve para verte aparecer en flor, ¿qué año era? La muerte. La muerte es aquella habitación de la casa que nadie habita. Es una reinterpretación, ¿eh? Pero no sé si está bien. Espero que estés de acuerdo. José Luis. Sí, me hubiera encantado conocer a tu padre. Espera, que esta tiene doble página. Buscarte en su cara, reconocerte en sus gestos, con un quiebre de voz. Amparo, su agnosticismo empedernido, nos agachábamos ante las cabezas erguidas de las mujeres orantes con la desesperación aferrada al último grano de sus rosarios. Suerte. Y aquí pasamos, lo he puesto en rosa, a Eros. Me viste al cruzar la calle naufragando en una camiseta marinera de rayas. Take away. Te llevo a donde te pueda comer sin que nadie me vea. Perdón. Belleza. Eres un muro de belleza. Broto a prisa en el clamor de esa quietud. Primavera. Florezco cada vez que me abres la puerta. Nocturno. Piel de estrella que puro con las yemas. Alba, la cordura se me va por la cordillera del pasmo. Atardecer, me estremezco cuando atardeces en mis pupilas. Esto es una preciosidad. Y ahí esa imagen me encanta del dibujo que he hecho. Porque he hecho una pupila y se ve el sol poniéndose. Así que esa la sacamos luego.
La coincidencia de Sombeau. Este es el título de la siguiente Sombeau, donde pasamos... Los tres coincidimos con Sombeau. Los tres coincidimos, y además con Benja, muchas veces que nos hemos visto en la playa. Con una tela fina me quitabas la arena de los pies. Con una tela blanca me dijiste que me amabas sin querer. Extrañamiento. Entre sábanas me confieso. Ternura. Tu dulzura se acomoda en mi regazo. Que no os lo estoy enseñando, pero bueno, ya Que lo vemos ahí. Sí. Me encanta. 1 de enero. Hay un niño asomado a tus pupilas. Ilusión. En el arcén del día a día cosecho la ilusión de vivir a tu lado. La cadena. Llegas al Pantalán, los mújoles del puerto, los estertores del domingo. Greguería, mi vida en prosa. Y esta es la última, la rutina. A ver, porque esto lo tengo yo un poco... Todo lo que quiero de ti es esa libertad que inventamos como un juego infantil. Ese placer de sabernos distintos. Y esta es la última, la coloca Sol. Y con eso, pues ya está. Si queréis levantaros a verlo, y pues vamos a quitar el... Bueno, antes de que os Eso no, levantéis, eso, tú a la cama. ¿alguna Suficiente. pregunta, algo que queráis, alguna duda que queráis comentar? ¿Algo? ¿No? Bueno, pues ahora si queréis charla con ella ya de forma más informal. Si alguien quiere comprar la obra, pues 9,15, se paga con Bizum o tarjeta, y ellas os las dedican con una dedicatoria, y Carmen dice que pintamos un poco Sí. para que haya color. Colores. Así que A la limón, que me he pasado toda la mañana dándole a la manivela de sacapuntas. pues tenéis unos cuantos colores para elegir. Así que muchas gracias por venir de nuevo, y al hotel por prestarnos este espacio maravilloso para hacer la presentación. Gracias.